Lim estaba pasándola bien con sus antiguos compañeros de la universidad sobre cómo les ha ido en la vida desde que se graduaron. Hablaban de cómo les está yendo en su nueva vida de casados hasta que terminan despidiéndose. Después de la charla, Lim encuentra a un joven que parece ser su antiguo amigo y compañero de secundaria llamado Lee Jeon. Al principio, Lim se sobresalta, ya que es la primera vez que le ve en mucho tiempo, pero luego se tranquiliza para no asustarle. Le pregunta cómo ha estado durante todos estos años que no se han visto. En cambio, Geom está sorprendido de que le haya reconocido, ya que hace 8 largos años que no se ven. Para Lim, Geom no ha cambiado físicamente, se ve igual y por eso fue capaz de reconocerle. Para calmar las aguas, le habla de sus excompañeros de la antigua universidad e instituto, de cómo les ha ido en la vida. Geon le pregunta a Lim si es que está ansioso, pero él lo niega de inmediato. Geon cree que Lim se comporta como alguien que perdió a su gato callejero debido a la cara de dolor y de tristeza que pone al ver a su antiguo compañero. Por eso le da un beso apasionado y después le termina felicitando por su boda para finalmente huir de él de nuevo. Lim le grita para que se girara y no huyera, pero fue en vano. De nuevo, Lim permitió que Geom huyera de él sin poder hacer nada para impedirlo. Luego de huir de Lim, Geom va tras un hombre de la organización que le estaba espiando hasta que le atrapa. Le interroga para saber si le vio en una situación comprometida con Lim. Sin embargo, él lo niega. A Lee Geom no le sirve porque no cree en sus palabras, así que termina castigándole de manera severa. Más tarde, Lee Geom vuelve a la organización y se encarga del trabajo, ya que tiene un cargo muy importante como planificador. Uno de sus hombres le estaba poniendo al día de los negocios, cuando de repente le cuenta una muy mala noticia, y es que el líder ha vuelto de China. El presidente Han Yong inició un negocio con vida nocturna y préstamos, expandiendo sus negocios de muchas maneras. También formaba relaciones con los medios de comunicación y la política. Es un secreto a voces que está utilizando una gran cantidad de personas del grupo, pero el que más destaca de todos ellos es el CEO Lee Geon, que es el director de estrategia y planificación. Poco tiempo después, Lee llega a la oficina en la que se encuentra su gente y le ponen al tanto del asunto para que se ponga en marcha y pueda solucionar el problema que tienen. Mientras tanto, Lim soñaba con Lee Geon. En un principio soñaba que unos tipos estaban pasando de la raya con Lee Geon. Luego le gritaba que fuera a su lado. De inmediato, Lee se aleja de esa gente y corre a sus brazos, para finalmente desaparecer como la espuma. En ese momento, Lim despierta de la pesadilla con los ojos llorosos. Desea salvar a Lee, pero no sabe cómo hacerlo. Solo queda lamentarse y dejarse consumir por el dolor y la impotencia. Ya que no sabe dónde se encuentra Lee, envía mensajes en el chat grupal por si él también está en él para que así puedan comunicarse. Tiempo después llega el líder al lugar donde vive Lee y comienza a explorar si es que le han uqueado durante su ausencia, ya me entienden, para finalmente uquearle en el momento. Mientras que esa misma noche, Lim le hace una visita a sus suegros, debido a que tiene planes de casarse con su actual novia. Su suegro es el típico señor anticuado que se cree con derecho a humillar a la gente. Y en efecto humilla a Lim, solo porque es un huérfano y creció sin padres. Y se lo dice sin anestesia, sin tener en cuenta lo grosero y poco delicado que es. Hasta ya pareciera que es su culpa el que no tenga padres. Y la suegra no queda atrás. Le recomienda que mejor traiga a su ex, que es mejor partido que Lim, según ella. Todo porque Lim trabaja en un hotel mientras que su ex era un abogado. Ambos son una bola de interesados que le quieren exprimir todo lo que tiene y hasta lo que no tiene. La única diferencia es que la suegra se esperó a que Lim estuviera afuera para decirle todo eso a su hija. En cambio, el suegro se lo dijo de frente y con una arrogancia que dan ganas de darle con la silla. Lim agacha la cabeza y acepta todos los insultos de su suegro e incluso le agradece por ello, ya que supuestamente le regaña como lo haría un padre de verdad y promete que hará su mejor esfuerzo para ser digno de su hija. Ese suegro sonríe satisfecho como si fuera que vaya a tener a su lacayo personal que le obedeciera en todo.
Al final de la presentación, la novia de Lim habla con sus padres a solas para que dejen de ser tan groseros, ya que no son ellos los que se casarán, sino ella, por tanto no tienen vela en este entierro. Y termina despidiéndose de Lim después de haberle aconsejado que no le haga caso a sus padres porque son una bola de entrometidos. Al día siguiente, Lee termina los negocios con un cliente que hace mucho no genera ingresos y le recomienda que pase más tiempo con su familia, pero es demasiado tarde para él. Lee es como una manzana prohibida que todos desean devorar y este señor no fue la excepción. Después de probar el fruto prohibido, no fue capaz de olvidarlo, así que lo probaba siempre que podía y eso fue su perdición. La única razón por la que Lee se dejó devorar fue por órdenes de arriba, no podía negarse. Ahora que han sacado todo lo que querían de ese señor, ya no es necesario. Este señor no solo perdió dinero, sino a su propia familia también. Se divorció de su esposa y su hijo escuchó los rumores que le rodeaban. Pese a que ese señor sabía que Lee se dejaba hacer eso no porque quisiera, sino por obligación, era incapaz de negarse a probarlo. Y al final, después de despedirse de Lee, decide acabar con su miseria. En el pasado, Elide se pasó de la raya con Lee. Hizo que varios tipos le huquearan a la fuerza, lastimándole más de la cuenta, por eso le enviaron a China. Para el presidente, Lee es su joya más preciada porque él es capaz de controlar a cualquier hombre con sus métodos un tanto peculiares. Ningún hombre se ha resistido y por eso debe cuidarlo, para que siga siendo de utilidad. Ahora que el líder ha vuelto, desea poseerlo de nuevo, pero el secretario de Lee interviene y le detiene, ya que no puede tocar a Lee sin el permiso del presidente. Más tarde, Lee va a una cafetería y sorprendentemente se topa con Lim en ese lugar. Después de pedir lo que beberá, ambos intentan mantener una conversación cordial, pero Lim estaba tan nervioso que sin querer termina quemando a Lee con el café. De inmediato corre por el hielo y se disculpa con él, y eso hace que ambos estén menos nerviosos y se pongan a hablar como viejos amigos. Más tarde, cuando Lee estaba por irse, Lim le persigue ya que no quiere alejarse de él, no otra vez, por lo que al final Lee Jeon deja que esté a su lado. Esa tarde fue diferente a otros días. Lee estaba tranquilo mientras que Lim sonreía sin necesidad de forzarse. Todo porque ambos comieron dulce y fueron de compras para finalmente ir a la casa de Lim. La casa de Lim estaba llena de cosas innecesarias como la mujer de los gatos de los Simpson. A Lim le resultaba difícil echar las cosas debido a un problema mental que tiene, pero afortunadamente lo está tratando con su psiquiatra. Lee le hace ver como si no le molestara en lo absoluto y le halaga diciendo que por lo menos no está coleccionando gatos. La única razón por la que Lee no tiene gatos es porque vivir le asusta. Cree que si llega a perder a su gato, podría llorar mucho por el dolor que le podía causar esta pérdida. Debido al frío, Lim decide ir a preparar café caliente, mientras tanto Lee Jeon va a tumbarse en su cama. Al cabo de un rato, cuando Lim llega y encuentra a Lee en su cama, corre a abrazarle. Se sentía tan feliz de tenerle cerca después de tantos años que no parecía real, no podía parar de reír. Su Lee estaba en su casa, tumbado en su cama. Era como estar en un sueño que no desea despertar. Después de ese momento de felicidad, Lim recuerda los sucesos ocurridos en el pasado. En el pasado, Lim fue a la casa de Lee, pero encontró que la policía había invadido el lugar y que alguien había perdido la vida. Desde ese día le ha estado buscando por todos lados, intentando saber qué estaba ocurriendo, ya que de repente Lee dejó de ir a clases y desapareció, y eso le preocupaba. El policía que estaba a cargo del caso le dijo que falleció una mujer y que Lee era un sospechoso. Esa noticia no hacía más que estresarle porque no entendía nada y sentía que se volvería loco. Lee le confiesa que la persona que falleció en realidad era su madre. Un usurero fue a buscar a su madre para que pagara lo que debía y al final fue él quien tuvo que pagar todo y vaya que lo pagó. Lee le pregunta del por qué no le contactó durante todos estos años
Y la razón es que Lee se sentía avergonzado. Quizás sea porque desde niño le obligaron a hacer ciertas cosas que ningún niño debería pasar. Y es por eso que su cuerpo se ha convertido en algo muy letal, una manzana irresistible para los hombres. Lim se sentía culpable de alguna manera. Culpa quizás porque él se graduó y estaba con sus relaciones, ya sea de amistad o sentimental, mientras que en el caso de Lee tuvo que pasar por todo esto, y quién sabe qué más está pasando. Se sentía responsable de alguna manera. A Lee no le agradaba la forma en cómo Lim veía las cosas, no soportaba la idea de que supuestamente se hiciera pasar por alguien puro, y le echa en cara que está con una mujer a punto de casarse con ella, cuando en realidad hetero no es, que se esconde haciendo lo que le toca, que es casarse con una mujer y tener su trabajo. Al final Lee se enfada con él, ya que siente que Lim le está mirando con lástima y decide echarle café caliente para que le dejara ir. Lo único que Lim deseaba era saber dónde estuvo Lee, qué hizo o desde cuándo le ha estado observando a distancia. Eso porque Lee Geom ha estado observando a Lim desde lejos y él ya se ha dado cuenta de ello. Y eso parece molestar a Lee, por eso le tiró el café caliente pensando que así le soltaría, pero no lo hizo. Su mano estaba muy roja por el calor y aún así no le soltó, hasta que el mismo Lee le dio un manotazo para finalmente salir corriendo. Quería huir y no contarle su triste y miserable historia. No sabe ni siquiera cómo se dejó convencer por él, hasta el punto de que fue a su casa. Días después de aquello, Lee va a un club para encargarse de un negocio muy importante. Ahí conoce a un apuesto fiscal llamado Lee Wong. Ambos, junto con otros hombres, hablaban de negocios que tienen que ver con los medios de comunicación, ya que están preparando algo muy grande. Estuvieron así hablando de trabajo durante un rato, hasta que al fiscal le da por preguntar si Lee alguna vez ha estado con alguien. Uno de los presentes le susurra y le cuenta más sobre Lee, empezando con que no es ningún inexperto. Más bien al contrario. Lo único que consigue es que el fiscal tenga interés en Lee. Los sirvientes del hotel les traen bebidas para pasar un momento agradable después de haber trabajado. Cuando el fiscal le da un vaso de bebida a Lee, él lo toma de una manera un tanto sugerente, dejando a los presentes perplejos, en especial al fiscal, quien en un principio no desea nada que ver con un hombre, ya que es hetero supuestamente, pero al final Lee fue irresistible para él. Por eso quiso poseerlo, pero Lee le detiene. Necesita la orden de su amo, o sea, el mandamás, para poder hacer eso. De lo contrario, le resulta imposible. Así que al final no ocurre nada y le deja con las ganas. Esa misma noche, Lim se encontraba trabajando en ese mismo hotel. Desde que Lee se fue de nuevo, no ha parado de pensar en él. En medio de su trabajo, su prometida le hace una visita y ambos planean cómo serán las cosas cuando estén casados. Sin embargo, Lim le pide que terminen con esto. Se siente poca cosa, que no se merece su prometida, ya que ella se merece algo mejor. Eso según él. Pero su novia le intenta explicar que si se trata de lo que le dijeron sus padres, no tiene nada de qué preocuparse. Lim la interrumpe diciendo que vio a Lee Geom. Al principio ella se sorprende porque hace años que no sabe nada de él, pero luego se queda observando a Lim. Normalmente Lim suele usar una máscara, por más que le insulten y le digan cosas hirientes, no le afecta, siempre mantiene una máscara, una sonrisa falsa. Pero cuando se trata de Lee, le es imposible fingir que está bien, tal y como sucede en este momento. Lee es la persona que más ha amado y que más ama, y se sentía mal porque pensaba que le arrinconó con sus preguntas innecesarias. Pese a que intuía que no la pasó bien y que no deseaba hablar del tema, siguió insistiendo hasta que le hizo daño. Esa nunca fue su intención, y el que se haya ido así le altera, no quiere que vuelva a pasar.
Cuando su prometida le veía con esa cara de dolor, se acordaba del pasado. Los tres eran amigos y ambos estaban enamorados de Lee, aunque Lee estaba más interesado en Lim que su ahora prometida. No obstante, después de que él desapareciera sin dejar rastro alguno, dejó un gran vacío en ambos, sobre todo en Lim. Quedó devastado, incapaz de salir adelante sin Lee. Parecía un cascarón vacío, sin alma. A su prometida le dio tanta pena que tomó su mano para consolarle. Fueron amigos durante 4 años y otros 4 años más fueron novios. No se amaban, solo se apoyaban mutuamente como una familia, o sea que es pura dependencia emocional de parte de Lynn y quizás también de parte de su prometida, ya que comparten un amor común que es Lee-jeon. ¿Para qué seguir en una relación si no se quieren ni se aman? Su prometida decide darle 5 meses para que se lo piense y si después de ese tiempo decide terminar, lo va a aceptar. Después de la conversación, Lim la acompaña. Antes de irse, su prometida le pide que la próxima vez que vea a Lee-jeon debe protegerlo a toda costa y al final vuelve a su casa. Al día siguiente, Lee-jeon junto con 2 de sus compañeros participan en una reunión que organizó el jefe de la organización, o sea, el mafioso mandamás, es decir, el presidente. Poniendo las cosas claras, ya que desea entablar más relaciones con los medios de comunicación y cambiar la imagen que tienen sobre su negocio, ya que son mafiosos. Pero al final es Lee quien se queda a solas con ese sujeto y como era de esperar, le obliga a que seduzca a uno de sus empleados. Él al principio dijo que no tiene ese tipo de inclinaciones, pero al final se dejó llevar en los encantos de Lee a tal punto que quiso hacer lo único que tenía prohibido hacer, que es uquearle. El jefe termina echándole después de que acabara y después él mismo se encarga de uquear a Lee. Le hace entender que no importa cuán bueno sea en su trabajo, su arma secreta o su gran valor es dejar que le uqueen, porque es irresistible. Por eso mismo quiere que ahora traiga al fiscal y que le exprima todo lo que pueda mientras le uquea. Lee no quiere hacer eso de nuevo, pero no le queda de otra. Es la única manera que tiene para poder sobrevivir. Uno de los subordinados no soporta la idea de que su jefe sea Lee debido a que todos le han uqueado y siente que es una P, ya me entienden. Y hasta se atreve a decir que le gustaría probar el fruto prohibido. Le recomiendan que mejor baje sus humos ya que tiene ese sueldo tan bueno gracias a que su jefe, que supuestamente llama P, hace ese tipo de cosas. Y también le recomiendan que mejor se olvide de hacer eso que piensa, ya que lo mandarían a otro barrio. Y eso es debido a que en el pasado un hombre quiso pasarse de la raya, ya que Lee es demasiado irresistible. Le forzaron en grupo y durante días varios hombres probaron el fruto prohibido hasta que por fin le salvaron. Y pusieron en su lugar al responsable, o sea, que ya no está vivo para contarlo. O sea que aunque Lee es tratado como una P, es la posesión más preciada del presidente, por lo que solo los peces gordos pueden disfrutar de sus servicios, aunque claro, con el permiso del presidente porque él también lo usa de vez en cuando. Uno de sus subordinados cree que todo esto que pasó con Lee cuando le llevaron a la fuerza y todo ese malentendido y problema que tuvo con ese señor o sujeto que quiso forzarle, es como si alguien lo hubiera planeado de alguna forma. Resulta que quien provocó todo esto o quien lo manipuló es el pelo albino. Después de aclarar eso para que deje de hablar de Lee sin saber, cada uno estaba hablando de cómo Lee les ayudó, ya sea defendiéndoles en una pelea, dando trabajo a uno de sus hombres y por último, pero no menos importante, tenemos al más viejo del grupo. Estaba agradecido con Lee ya que fue el primero que le llamó señor de manera respetuosa. En aquel tiempo Lee todavía era muy joven como adolescente. Se notaba que le hicieron de todo.
Solo con mirar su cara de dolor y desesperación se notaba que tenía miedo. Entonces ese señor le recomendó que no llorara porque sería peor, que se llenara de odio y sobreviviera. Nunca se imaginó lo lejos que llegaría Lee después de haberle recomendado algo como eso. Pasó de ser un niño tímido y herido a un hermoso joven con un cargo muy importante en la organización. Después de que el presidente le uqueara, le dejó encima de la mesa como si de un trapo sucio se tratara y le ordenó al otro, a Lee Ryder, o sea, el albino, que limpiara todo el desastre. Al final, él también le uqueó, como siempre, pues Lee es irresistible y luego le cargó llevándole a un sitio más limpio. Al cabo de un rato, Lee Jeong vuelve con su grupo para intentar retomar su trabajo, pero un grupo de pandilleros interrumpe, y al final ambos grupos tienen una feroz pelea en el que salen ganando el grupo de Lee Jeong. Al finalizar, vuelve a la casa de Lim y se queda dormido ahí. Cuando llega Lim, queda algo sorprendido. Pensó que nunca más le volvería a ver después de lo que ocurrió. Se sentía feliz de que haya vuelto sin importar el porqué. Limpió a Lee y le curó las heridas, además de haberle dado analgésicos para el dolor. Más tarde, él se despierta. Al darse cuenta que está en la casa de Lim, no puede creerlo. No recuerda cuándo fue ni el por qué. Solo caminó sin rumbo como un zombie hasta que llegó a su casa. Pero al darse cuenta que Lim le cambió de ropa, se siente avergonzado y le grita que cuando le mira se sonroja, pero no le pasa lo mismo cuando cambia a una persona inconsciente, o sea que se burla un poco de él porque para unas cosas es tímido y para otras no tanto. Lim le explica que no le podía dejar así, tenía heridas en todo su cuerpo que debía curar, sobre todo en su Anastasio, ya que le salía sangre ahí. Por eso le limpió y cambió. En un principio Lee queda en shock, ya que nunca quiso que Lim viera esa faceta de él. No obstante, termina avergonzándose y se oculta. No podía con la vergüenza. De nuevo se queda dormido. Tener a Lim le da tranquilidad, hace que baje la guardia y se sienta bien. Al cabo de un rato, Lim le pide que se despierte para que coma, aunque sea estando en la cama. Y así lo hizo. Comió aunque parecía un zombie el que comía por la somnolencia que sentía. Después de acabar se quedó dormido de nuevo. Cuando llegó la noche, Lee seguía dormido en su cama. Por eso, Lim acabó durmiendo a su lado, ya que solo había una cama. Días después, ambos tienen una cita en la cafetería. Lim aprovecha para pedirle a Lee Jeong que deje el trabajo que hace, que se aleje de esos mafiosos, que solo le hará daño. Y termina preguntándole si es que no ha pensado en dejar ese trabajo y a esa gente. Por primera vez, Lee decide sincerarse y le cuenta el infierno que vivió por intentar salirse y huir, aunque solamente es la punta del iceberg. En el pasado, cuando era adolescente, consiguió huir. Alguien le alejó de ese lugar con una moto y terminó llevándole a una comisaría. El ingenuo de Lee Jeong pensaba que esos policías le ayudarían, pero qué equivocado estaba. Resulta que ellos son cómplices también e hicieron que esos delincuentes le llevaran a la fuerza de nuevo. O sea que cuando Lee Jeong intentó huir, los policías que se supone deben protegerle, más aún siendo un menor, fueron los que le devolvieron a ese infierno. Por su intento de huida, sufrió un castigo tan severo que pensaron que perdió la vida, pues se veía muy mal por todo lo que le hicieron durante todos los días. Aprovechando que ellos pensaban que había perdido de la vida por la paliza que le dieron, decidió acabar con todo porque no podía más. Estaba harto de este infierno que no se merece. ¿Qué demonios hizo para merecer todo eso? ¿Por qué su madre se involucró con esta gente? ¿En qué estaba pensando dejando a su hijo con esos enfermos? Lee no tenía ni idea y ya le daba igual. Solo deseaba acabar con todo y huir de este infierno. Pero el albino termina salvándole la vida.
Cuando Lee me escucha esa historia se pone a llorar. No puede creer lo mucho que sufrió Lee. Se disculpa por no haber podido hacer nada. Se siente impotente, incapaz de hacer absolutamente nada. Estaba como una completa Magdalena. Lee queda asombrado. No puede creer lo puro de corazón que es Lee. Al final le termina consolando cuando debería ser al revés, porque es él quien pasó por todo eso. Entonces, ¿por qué le afecta tanto a Lee si no pasó por nada de eso? No lo entendía. La única forma de salirse de la organización es yendo a otro barrio, por lo que Lee no puede dejarlo, a no ser que tome venganza y los destruya a todos. Esta también es una buena opción para huir y daría su merecido al presidente, que es una lacra. Desde entonces han estado teniendo citas, ya sea comiendo comida callejera, escuchando música, dando un paseo, etc. Cada que Lee está al lado de Lee, afloran sentimientos que creyó haber destruido, emociones que pensó que no sería capaz de sentir. Se esforzó en el pasado por destruirlos para que así no sufriera, pero Lee siempre le hace sentir cosas cálidas, cosas que son una carga para alguien como él. No puede evitar pensar en el pasado, cuando aún vivía como cualquier adolescente, antes de conocer el infierno. Por eso no puede evitar derramar lágrimas. Cuando Lim lo ve se preocupa, no entiende qué le pasa a Lee-jeon. Solo escucha cómo le dice que le bese. Al principio Lim duda, no está seguro si está hablando en serio o no. Pero Lee-jeon se lo confirma y le cuestiona si es que no quiere hacerlo porque no le gustan los chicos, ya que él es chico. Eso hace que Lim se decida y al final le besa. Después del beso, Lee-jeon confiesa que le quitó la vida a alguien y que vendió sus servicios. Eso impacta a Lim, por eso se pone a temblar, pero intenta disimular que no pasa nada, que todo está bien. Pero la realidad es que estaba impactado. Al día siguiente, Lee-jeon volvió a su trabajo con mucha normalidad, solo que ahora han tirado un bombazo de noticia. A causa de eso, uno de esos famosos del medio quiere irse por su cuenta a otro barrio. Antes de que lo hiciera, Lee le recomienda vengarse de los responsables en vez de tomar una decisión como esta. Más tarde esa misma noche, el fiscal va al hotel para por fin dejarse engatusar por los encantos de Lee-jeon. Y justo en ese hotel estaba trabajando Lim. Después de terminar su turno, decide volver a su casa, pero termina encontrándose con Lee en medio de varios hombres que parecen delincuentes. Sin pensarlo dos veces, le agarra del brazo y salen huyendo de ahí. Ambos se sentían eufóricos, como si estuvieran huyendo de algo y que por fin serían libres. Pero la realidad golpea a Lee y se enfada con Lim. Según él, debió fingir que no se conocen, que no debió sacarle de ese lugar de esa manera, porque son sus subordinados, o sea que no era lo que estaba pensando. Lim termina disculpándose con él por el malentendido, pero lo único que consigue es que Lee-jeon se enfade aún más con él. Siente que Lim actúa así por lo que le confesó y no soportaba que le viera de esa manera. Más que nada porque durante un segundo Lee-jeon pensó que ambos podían huir de todo e iniciar una nueva vida. Estaba harto de ilusionarse, no iba a caer nunca más. Al final ambos terminan peleados. Lo único que quería Lim era salvarle. Nunca fue su intención el incomodar a Lee-jeon. Más tarde esa misma noche, Lee se prepara para atender a los clientes VIP, en especial al fiscal. Si consigue pescarle, podrá mejorar su situación, aunque eso no signifique que sea libre, obviamente. Después de prepararse, va al hotel en el que habían acordado verse. Sin embargo, en ese hotel termina topándose con la persona que menos quería ver. Al principio se queda de piedra, pero luego finge que no le conoce por lo avergonzado que está. Lim no puede creer lo que ve y de alguna manera intuye lo que hará Lee-jeon en este hotel. Por eso intenta detenerle, pero no lo logra. Y finalmente Lee va a atender a los VIP
e intenta encantar al fiscal. Mientras se dejaba huquear por todos ellos, que parecían lobos que luchaban entre sí para obtener a su presa, Lim se gana a los encargados de las cámaras, dándoles algo de comer y beber. A través de las cámaras ve todo lo que tiene que aguantar Lee Jeong. Por eso mismo decide poner sus pastillas en las bebidas de los invitados. Al cabo de un rato, la fiesta en la que está Lee se intensifica, ya que debe aguantar a todos al mismo tiempo, mientras que el fiscal observaba lo que sucedía. Harto de ver, dice que se va y así es. Abandona la sala VIP, pero después de un rato, vuelve y por fin prueba el fruto prohibido. Desde entonces no ha querido que nadie más lo pruebe esa misma noche. Se estaba volviendo adicto a la manzana prohibida. Horas después, la fiesta llegó a su fin. Todos estaban inconscientes por los medicamentos que Lim les dio. Aprovecha ese momento para sacar a Lee Jeong de ese lugar mientras se esfuerza por no derramar ni una sola lágrima. Quería llorar, pero las controlaba, porque quien más sufrió y quien más sufre es Lee Jeong. ¿Será que ahora que Lim se ha llevado a Lee Jeong de este lugar, podrá salvarle de los mafiosos? ¿O este solamente es el inicio de la perdición de ambos? Este es el final de la primera temporada de este manga bastante turbio y ahora mismo está en la segunda temporada. Así que cuando acabe, o al menos cuando yo acabe la segunda temporada, eso sí es que está finalizada, intentaré hacer un resumen de la segunda temporada. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis qué hacer. Y déjenme abajo en los comentarios qué os parece este manga. ¿Creéis que es demasiado fuerte? ¿O creéis que ya habéis leído de todo y así que ya nada os afecta? Y también decidme abajo qué creéis. ¿Este final será final feliz o vamos a tener un final trágico? Además, una última cosa. No sé qué opináis de este presidente, pero yo creo que es otra lacra de los BL y ojalá tenga un final miserable.